¿Por qué la palabra de Dios dice que hay tiempo? Porque Dios conoce el tiempo. Dios conoce la necesidad del hombre. Dios conoce lo que el hombre necesita. Por eso la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Para todo hay tiempo, hasta para morir hay tiempo. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. Estamos transmitiendo desde Portland, Oregon, gloria a Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que hay tiempo? Estamos desde Portland, Oregon, gloria a Dios, transmitiendo en vivo, gloria a Dios, el Evangelio de Jesucristo, llevando la palabra de Dios. Aquí andamos, ¿verdad? En lugar de Gresham, Portland, Oregon. Desde la ciudad de Portland, Oregon, gloria a Dios, Estados Unidos, predicamos la palabra de Dios para Estados Unidos y para todo el mundo, gloria a Dios. Predicamos la bendita palabra de Dios, predicamos la sana doctrina, gloria a Dios. Están nuestros hermanos predicando la palabra de Dios. No necesito de Dios. Ahora estoy muy joven. Venimos predicando la palabra Ahora de Dios. estoy ocupado. Por eso bien dice la palabra de Dios que para todo tiene tiempo. Para todo el hombre tiene tiempo. Pero para Dios no hay tiempo. A nuestros hermanos. Para Dios no hay tiempo. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca cuando habla. Que dice que para todo tenemos tiempo, pero menos para Dios. Gloria a Dios, aquí estamos predicando el bendito Evangelio. Esta palabra de Dios dice que hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Y dice la palabra que hay tiempo también para plantar. ¿Por qué la palabra de Dios dice que hay tiempo para plantar? Porque tenemos tiempo para hacer cualquier cosa. Tiempo para plantar quiere decir que tenemos tiempo para hacer el trabajo, trabajar. Dios a veces nos permite las 8 horas, 9 horas, 10 horas, pero para Dios no le damos ni siquiera 2 horas o 1 hora. O no leemos la palabra de Dios, que Dios quiere para con nosotros. Por eso la palabra de Dios habla y dice que para todo hay tiempo. Y para todo hay tiempo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice que hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar o arrancar. ¿Por qué habla Dios en eso? Porque para todo tenemos tiempo, dice la palabra de Dios. Para todo tenemos tiempo. Imagínense el tiempo que Dios nos da para hacer las cosas que nosotros tenemos. Dios nos da las fuerzas para ir a trabajar. Dios nos da las fuerzas para ir para un lado y otro. Dios nos da las fuerzas, nos da la vida para que nosotros vayamos a donde queremos ir. Vamos para allá, venimos para acá, hacemos para allá y regresamos. Y mire cómo Dios habla. Y dice que para todo hay tiempo. Y dice la palabra de Dios que dice que hay tiempo hasta también para matar. ¿Por qué habla la palabra de Dios que hay tiempo para matar? Porque el hombre a veces da tiempo para hacerlo. La palabra de Dios nunca se equivoca, por eso dice que hay tiempo para matar y tiempo para curar y tiempo para destruir y tiempo de edificar. ¿Cómo habla la palabra de Dios? Es en Eclesiastés 3:1 hasta el 12. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dice la palabra de Dios que dice que Dios va a juzgar al justo y al impío, va a juzgar a Dios. La palabra de Dios dice que el justo también se va a presentar delante de Dios. Y Dios le va a preguntar cuál fue el tiempo que tuvo para Dios. Igualmente aquel que no conoce de Dios también Dios va a juzgarle y va a preguntarle cuál fue su tiempo para Dios.
Y usted cree, mi amigo, que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, nosotros le vamos a decir a Dios que no tuvimos tiempo. Dios va a decir en aquel día que predicaron, y tú no quisiste, cerraste tu corazón. Predicaron aquel día, todo tiene su tiempo, y tú nunca me diste tiempo. Tú nada más te dedicaste a trabajar, a hacer dinero, te preocupaba más a enriquecerte, a hacerte rico, a hacerte millonario. Pero ahora le va a decir, Señor, ahora vas a tener tu recompensa. Porque Dios no se agrada del hombre que anda haciendo aquellas cosas que no le agradan a Dios, sino que Dios también busca a un hombre que le busque a Dios, que tenga temor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que quiere debajo del cielo y del cielo. ¿Por qué habla la palabra de Dios así? Porque para todo Dios nos da tiempo. Para ir a cualquier lugar Dios nos da tiempo. Tenemos tiempo y nos da tiempo también. Porque a veces, ¿verdad? A veces nos hablan de la palabra de Dios y ahora estamos tan ocupados que a veces no queremos nada de Dios, pero va a llegar un tiempo que tú vas a querer que te hablen de Dios. Va a llegar el tiempo que vas a querer que te prediquen aquel Jesús, aquel Hijo de Dios que viene, que te ama, que te quiere ayudar, que te quiere edificar tu vida. Y a lo mejor en aquel tiempo, cuando tú quieras, a lo mejor no va a haber nadie que te lleve la palabra de Dios. A lo mejor no va a haber nadie que te diga que Cristo te ama. A lo mejor no va a haber nadie que va a llegar a decirte que Jesús quiere ayudarte en aquel día, mi amigo. Porque dice la palabra de Dios que Dios siempre también tiene su tiempo para hablar de la palabra de Dios. Pero si nosotros rechazamos la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios que nosotros somos los que nos alejamos de Dios y cerramos nuestro corazón. Y a veces dice la palabra de Dios que no dejamos que Dios haga lo que Dios quiere hacer en nosotros. Imagínense, mi amigo, cómo Dios es grande y maravilloso. Dice la palabra de Dios que en Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que está en ella, dice, bendito es su nombre, aleluya. Dice la palabra de Dios que todo lo que miramos en el cielo, la tierra, la lluvia, el sol, dice la palabra de Dios que el sol sale para buenos y sale para malos. Mire cómo es la misericordia de Dios. Dios no es injusto, sino que Dios es justo porque dice que Él deja salir el sol para buenos y para malos. Esa es la misericordia que nosotros predicamos de parte de Dios. Dios tiene misericordia de tu vida. Dios hasta hoy, Dios te ha guardado. Hasta hoy Dios ha guardado tu vida. Hasta hoy Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí predicándote la palabra de Dios. Porque para todo, dice la palabra de Dios, tenemos tiempo. Dice la palabra de Dios que tenemos tiempo hasta para llorar. Hasta para llorar, dice la palabra de Dios, que tenemos tiempo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque cuando el hombre está pasando por una necesidad, cuando el hombre está pasando por una enfermedad, cuando el hombre está pasando por una soledad, cuando el hombre está pasando algo difícil en su vida, dice la palabra es que tiene hasta tiempo para llorar. Tiempo para llorar, dice la palabra. ¿Por qué el hombre llora? Porque está pasando por una necesidad grande en su vida. En ese momento el hombre quisiera que alguien le ayudara. Quisiera que en ese momento viniera alguien y le dijera: aquí está Cristo para ayudarte. Pero a veces cuando el hombre está pasando ese momento, cuando el hombre está pasando esa situación, no hay nadie que lo ayude. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así está escrita.
Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay tiempo hasta para llorar. Por eso dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Hasta para todo. Dice que hay tiempo hasta para reír. La palabra de Dios dice que hay tiempo hasta también para reír. Para todo. Cuando el hombre está alegre, contento, anda con su sonrisa alegre, anda alegre. Pero dice la palabra de Dios que cuando viene el tiempo de llorar, es cuando se acaba la sonrisa. ¿Por qué? Porque Dios conoce la necesidad del hombre. Dice la palabra de Dios que hay tiempo hasta de bailar. Hasta para eso dice la palabra de Dios que hay tiempo. Mire cómo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se equivoca. Cuando al amigo le dice, hey amigo, te invitamos a la iglesia. No tengo tiempo. Es que me están esperando mis amigos y voy al baile. Para ahí tenemos tiempo también. Para ahí dice la palabra. Es Eclesiastés 3:4 donde dice la palabra de Dios que hay tiempo hasta de bailar. Mire cómo el hombre, cuando está pasando por una situación o algo, va a estresarse, va a quitarse ese problema que tiene, pero ya cuando pasó todo eso, ve que le viene otra vez el problema. Esa es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay tiempo hasta de bailar. Mire cómo dice la palabra, y la palabra de Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios nunca se equivoca. Por eso dice la palabra es que para todo hay tiempo. Ya le enumeré todo lo que hay tiempo para hacer. Y para lo que queramos hacer y para lo que no queramos hacer, todo hay el tiempo. Para todo. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. La palabra de Dios dice que todo va a un mismo lugar. Dios formó al hombre del polvo. Dios formó al hombre de la tierra y dice la palabra de Dios que dice que va a volver al mismo lugar. Fue hecho polvo y al polvo volverá y será polvo. Ya no más existirá ese hombre que vivía en este mundo, en esta tierra. Ya no van a ver aquel hombre que decía que él tenía las fuerzas, que no necesitaba de Dios. Yo no necesito de Dios porque tengo riquezas, tengo propiedades, tengo todo, pero aunque este hombre esté rico, dice la palabra de Dios que vuelve al polvo, vuelve a donde fue hecho. Y dice la palabra de Dios que el hombre en que quiera llevarse todo lo que tenga, no va a poder, porque dice la palabra de Dios que desnudo nací y así volveré. Porque cuando la persona nace no trae ni oro ni plata, no trae dinero, no trae ropa, no trae nada, viene desnudo, así nace desnudo. Dice la palabra es que así va a volver el hombre desnudo, así como nació, así volverá. Por eso la palabra dice que el hombre en que le echen todo el dinero en el ataúd, le echen lo que le echen y lo entierren con un cabo, no se lo va a poder llevar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo vuelve al polvo, todo vuelve al mismo lugar. La palabra de Dios es bien clara para hablar. La palabra de Dios dice que no nos puede salvar ni el dinero, no nos puede salvar ninguna otra cosa, sino que solamente Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros dice la palabra de Dios que Él murió y por eso tenemos que obedecer a nuestro Dios. Porque Él es el único Dios verdadero.
Porque dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Para todo. Para todo dice la palabra que hay tiempo. Y dice la palabra de Dios que hay tiempo para amar. Tiempo de aborrecer. Mire cómo dice la palabra. Dios dice que hay tiempo hasta también de aborrecer. Para todo eso hay tiempo. Y dice que hay tiempo para hacer también que la guerra. Mire la palabra de Dios, todo está escrito, todo lo que está sucediendo en este mundo, los gobiernos, todos ellos planean cómo hacer la guerra, cómo atacar a otros países, cómo destruir a los otros países. Por eso dice la palabra de Dios que hay tiempo para hacerle guerra y hay tiempo también para aborrecer. Dice la palabra de Dios que hay tiempo hasta para eso. Por eso Jesús nunca se equivocó al hablar su palabra, porque Él sabía el corazón del hombre. Él conocía las intenciones del hombre. Por eso el Señor les hablaba y les decía esto. Que decía la palabra, dice la palabra es que hay tiempo para hacer la guerra y tiempo dice para hacer paz. Los gobiernos de repente quieren hacer la paz, pero ellos no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos no pueden hacer la paz? Porque hay mucha maldad. ¿Por qué? Porque aún ellos están en sus corazones querer hacer la guerra a otro país para poder quedarse con todo lo que el otro país tiene. Por eso Jesús conoce el corazón del hombre, las intenciones del corazón del hombre. Dice que Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que vamos a hacer. Él sabe qué es lo que vamos a hacer el día de mañana. Él sabe qué estamos pensando, qué estamos planeando. Él sabe todas las cosas. Porque dice la palabra de Dios que Él es omnisciente, omnipresente. Él conoce, Él sabe, Él conoce. Por eso en esta hora, mi amigo, por eso te digo, mi amigo, dice la palabra de Dios, como salí del vientre de mi madre desnudo, así volveré yéndome tal como vino. Dice, y nada tiene de su trabajo para llevar en su... Dice la palabra es que dice, como salí del vientre de mi madre desnudo, así volveré, yéndome tal como vino, y nada tiene de su trabajo. Ya cuando la persona muere, ¿verdad? Ya se acabó todo. El trabajo, el dinero, todo se queda. Todo se queda en esta vida. Y el hombre anda bien preocupado, bien afanado en el trabajo. Me quiero ser rico, quiero aprovechar esto. Pero a veces, mi amigo, te digo que a veces vienen las consecuencias. A veces, mi amigo, a veces con toda la fortuna que tengas, pero a veces nosotros no sabemos a quién le vamos a ir a dejar el dinero que a veces acumulamos hasta 100,000. Y a veces en ese tiempo viene una enfermedad y nos toca ir hacia el médico. Y imagínense, ir al médico, viene el médico y dice, pues te va a salir en tanto. Imagínense, mi amigo, todo el dinero que usted estuvo trabajando, ahorrando y todo, va y ¿quién lo va a aprovechar? Pues el médico, porque usted trabajó para eso, para el médico. Él es el que lo va a aprovechar de todo lo que usted se esforzó, hizo todo, tuvo hasta 3 trabajos y se enfermó. Y el médico le va a decir, pues es tanto, y todo el dinero que tenía, pues ahí le va a quedar. Si es que se quiere salvar de esa enfermedad, si no, pues se va a morir la persona. Por eso le digo, mi amigo, que para todo tiene su tiempo. Para todo tiene su tiempo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 6:1,
hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres. Dice la palabra de Dios, dice que hay un mal que he visto debajo del cielo. Y que para los hombres, dice la palabra de Dios, que es común. ¿Por qué dice la palabra que es común? Pues para el hombre ya todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, para él ya todo es común. A veces la persona dice, esto tiene que pasar, y no. Porque la palabra está escrita que todo esto tiene que pasar, enfermedades, pestes, destrucciones. Todo esto los gobiernos dicen que lo van a hacer todo lo posible quitar. Todo esto ya no se va a componer porque la palabra de Dios dice que todo esto tiene que suceder, tiene que pasar. Aunque hagan lo que hagan, dice la palabra de Dios. Pero si no tienen la confianza de Dios, no van a poder hacer nada, porque solamente el único que lo puede hacer es Dios. Bendito es su nombre. Porque dice la palabra de Dios, hay un mal que he visto debajo del cielo. Hay un mal que hay debajo del cielo. Y es muy común entre los hombres. Para todo dice la palabra de Dios que tiene. Dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y que nunca peque. Dice la palabra de Dios que no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien. Ningún ser humano, ningún hombre hace el bien. Nadie se puede justificar delante de Dios. Porque delante de Dios dice la palabra de Dios que somos pecadores. Porque dice la palabra de Dios que es el pecado que nos separa entre Dios y nosotros. No necesita matar, no necesita, sino que la palabra dice que cualquier pensamiento, ira, contienda, borrachera, hechicería, todo en Gálatas habla 5:21, desde ahí empieza a hablar de todo. Eso, rencor, odio, envidia, hipocresía, falsedad. Dice la palabra, y más abajo dice, y estos no podrán heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el hombre, siempre en el hombre hay una amargura, siempre en el hombre hay un rencor, siempre en el hombre hay algo en su vida que lo separa de Dios y no lo deja acercarse a Dios. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Por eso la palabra de Dios habla así, que dice que no hay ningún justo que en la tierra que no peque, que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué habla la palabra de Dios así? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Que cualquier pensamiento es un pecado delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que no hay hombre que no tenga potestad sobre su espíritu. Ningún hombre puede retener su espíritu. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu. Ningún hombre puede tener potestad sobre su espíritu. ¿Por qué? Para poder retener el espíritu, ni tampoco puede retenerlo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que morir una vez. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muere una vez y después, dice la palabra, es el juicio final. Porque usted cree que tanta gente está queriendo, diciendo, yo no me quiero morir, yo no quiero esto, pero no depende del hombre, sino que depende de nuestras decisiones, depende de lo que estamos haciendo. Por eso dice la palabra es que no puede el hombre retener, no tiene potestad sobre retener su espíritu. Y dice que tampoco tiene ni potestad sobre el día de su muerte. Dice que ni tampoco tiene potestad sobre el día de su muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está establecida que el hombre va a morir y no puede el hombre decir en este día yo no me quiero morir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no tiene potestad sobre el día de la muerte.
no la tienen. ¿Por qué? Porque todos somos carnes, porque todos somos pecadores. Porque si el hombre tuviera potestades de la muerte, no hubiera ningún ser humano que muriera. No hubiera ningún ser humano que muriera. Porque entonces la palabra de Dios no se cumpliría lo que dice la palabra de Dios, que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio final. Porque existe un Dios, por eso el hombre nunca tiene potestad sobre el día de la muerte. No la tiene ningún ser humano, ninguno que tenga dinero, decir, si yo quiero comprarla, quiero comprar para no morirme, no puede hacer eso. Porque el único que decide quién va a morir es solamente el Señor Jesucristo. Él es el que paga al ser humano. Él va a decir si muere mañana o pasado, aquí a 10, 20 años. Solamente Dios es el único que decide. Y eso es cuando Dios manda hacia la muerte a decirle, ven por él. Y aunque a veces el hombre no quiera, pero cuando llega. Por eso dice la palabra de Dios que ni potestad sobre el día de la muerte tiene el hombre. No la tiene. Ese día el hombre tiene que morir, va a morir. Pero eso dice la palabra, es que todo tiene su tiempo. Todo lo que quiere debajo del cielo, todo tiene su tiempo. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca. Porque dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice en Eclesiastés 9:4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Por qué dice la palabra de Dios que hay esperanza por aquel que vive? Porque aquel que vive, dice la palabra de Dios, que tiene una esperanza de parte de Dios. Dice que es mejor que perro vivo que león muerto. ¿Por qué habla la palabra de Dios así? Porque aquel que muere ya no. Dice la palabra de Dios en Salmos que el que muere, dice que desciende al silencio y no hay quien se acuerde de él. ¿Por qué dice la palabra así que no hay nadie quien se acuerde de él? Porque la palabra es clara y dice que aquel que cometió pecado, aquel que no quiso aceptar de Dios, dice que desciende al silencio. Desciende al silencio. Para Dios la persona ya no existe cuando la persona muere sin Dios, porque desciende al silencio. Nada más Dios lo conoce cuando aquel hombre va a llegar hacia el juicio final. Cuando está establecido que dice que va a ir hacia el juicio final, es cuando todos compareceremos delante de Dios. Entonces, en aquel día ese hombre se va a acordar de la palabra de Dios. Se va a acordar de que había una esperanza, que había una vida de este hombre. Pero dice que él no quiso nada, pero dice que cuando muere es olvidado. Es olvidado. ¿Por qué? Porque el pecado está entre el hombre y Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios, que es santo, 7 veces santo. Y dice la palabra de Dios que Él habita en la santidad. Él es santo, porque Él cuando caminó en esta tierra, Él siempre se guardaba de todo. Él nunca anduvo haciendo otras cosas. Él siempre reprendía a la gente y le decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre le hablaba de arrepentimiento al hombre, porque si el hombre no se arrepiente, Dios no lo puede perdonar. Dios no puede hacer el milagro en su vida, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Por eso Dios miraba aquella multitud y Él les hablaba y les decía, arrepentidos, arrepiéntanse de toda maldad que hacen, arrepiéntanse de todo lo que están haciendo, dejen todo lo que andan haciendo y vengan al arrepentimiento. Jesús conocía el corazón de ellos, porque los hombres nunca
querían nada de Dios. Siempre lo rechazaban, al mismo Dios lo rechazaban y le decían que él era mentiroso. Pero ahora, esos hombres que le decían que él era mentiroso, ahorita están sufriendo en el infierno y ahora quisieran tener la oportunidad, pero ya no se puede, porque la palabra dice que todo tiene su tiempo, todo. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca, porque dice que todo tiene su tiempo, todo. Por eso la palabra de Dios siempre habla al hombre, siempre le habla al ser humano, que venga, que reconozca su error, que reconozca que anda mal delante de Dios, porque es a Dios que se va a presentar, no con el hombre, porque nosotros también somos hombres y también le faltamos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que reconocer nuestro error delante de Dios, porque Él es el que al fin de cuentas, Él es el que nos va a dar conforme hemos hecho su voluntad. Dice la palabra es que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Dice la palabra, y es porque los que viven saben que han de morir. Mire cómo habla la palabra. Y dice que los que viven, ellos saben que han de morir. Pero la palabra de Dios dice que uno debe saber cómo debe de morir. Porque ¿y a qué lugar queremos escoger? Pero dice los muertos nada saben, ni tienen más pagas, porque su memoria es puesta en el olvido. Eso es lo que le estaba diciendo yo, que dice que todos los que decían al silencio, su memoria es puesta en el olvido. ¿Por qué? Porque dice que no hay más paga para ellos. Porque ellos así murieron en sus pecados, delitos y pecados. Pues ya no hay nadie que nos pueda ayudar en ese lugar donde ellos están, porque ellos hicieron duro su corazón y no quisieron reconocer a Dios. Pero a veces el hombre, por eso a veces se lamenta, a veces el hombre se lamenta, pero dice la palabra, laméntese el hombre en su pecado, en su maldad. ¿Por qué habla la palabra de Dios? Porque eso es lo que nos separa de Dios. Todos queremos ir al cielo. Es cierto, todos queremos ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno, nadie. Ni yo tampoco, ni usted tampoco, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir. Así es que la decisión es suya. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad. Usted decide, usted tiene la decisión, usted puede decidir a qué lugar quiere ir, a dónde quiere pasar, dónde quiere ir, dice la palabra de Dios que cuando Dios ofrece la vida eterna, dice que hay paz, gozo, felicidad. Esa es la vida eterna de parte de Dios. Pero dice la palabra de Dios también que en el infierno también hay sufrimiento, dolor, llanto, quebranto, sufrimiento. Así es que usted decide a dónde quiere ir. Si quiere ir a donde hay paz, gozo, felicidad, eso es lo que el Señor Jesucristo le ofrece. Pero si usted quiere ir al sufrimiento, eso es lo que le ofrece el agua de fuego. Usted decide a dónde quiere ir. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos a dónde queremos ir. Y dice la palabra, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red.
Dice la palabra de Dios que dice que el hombre tampoco conoce su tiempo, y es cierto. Nadie conoce su tiempo. Dice que somos como los peces, que somos presos en la mala red. Dice que la red saca peces buenos, malos, ramas. Ahí atrapa toda la red. Así es cuando los hombres están atrapados en la red. Ahí salen hombres que malos, buenos. Así es la palabra de Dios.